te bendiga mucho. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Quiero utilizar el pasaje de la Escritura que aparece en Lucas, en el capítulo 3, los versos 21 y 22, que leen de la siguiente manera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo un momento particular en el cual se acercó a su pariente Juan el Bautista para ser bautizado por él. Juan estaba en un ministerio poderoso, en lugares desiertos, y allí estaba haciendo una obra extraordinaria, llamando al arrepentimiento al pueblo. Invitaba al pueblo al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a que se bautizaran como un acto ceremonial que indicaba que realmente estaban arrepentidos y que daban su corazón a Dios. Juan también estuvo demandando de aquellos que venían a él que dieran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que para comprobar que era verdadero su arrepentimiento, en su vida cotidiana pudieran dar buen fruto. Además, entre las cosas que eran parte del mensaje de Juan el Bautista, había advertencias. Una de ellas era la advertencia sobre la jactancia del pueblo judío, de ser descendientes de Abraham, de ser del pueblo escogido, y con ello muchos querían justificar el hecho de que tenían una relación con Dios, aunque vivieran de espaldas a Dios, pecando constantemente. Por otro lado, advertía acerca del juicio de Dios. Él decía: el hacha ya está puesta sobre el árbol, sobre la raíz del árbol. En otras palabras, estaba diciendo: si no se arrepienten, serán cortados. Ahora bien, en ese espacio de tiempo y en ese tipo de mensaje que Juan estaba dando, aparece Jesús en el escenario para ser bautizado por Juan. Cuando se acerca a Juan y le solicita el ser bautizado, Juan comenzó a negarse y a decir: yo debo ser bautizado por ti en lugar de tú por mí. Es posible que Juan, aun cuando no había conocido en su trayectoria a Jesús, y digo esto porque Juan tenía padres que eran muy viejos, su mamá había sido estéril y en su vejez concibió y dio a luz, y evidentemente, aunque la Biblia no lo dice, es posible que hayan muerto temprano en la edad de Juan. Y es posible también, según algunos comentaristas, que Juan haya sido criado en medio de un grupo de esenios que eran muy religiosos y que ocupaban lugares desérticos y que tenían formas de vestir que eran muy diferentes a las del pueblo común y corriente. Así que en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 80, describe con relación a Juan el Bautista, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes de comenzar un ministerio público, Juan estuvo en lugares desiertos. Y posterior a eso, naturalmente, se mantuvo allí ejerciendo su ministerio. Pues es precisamente cuando está ejerciendo su ministerio, bautizando gente, llamando al arrepentimiento, que Jesús aparece para ser bautizado por Juan.
Ya el pueblo, la nación que oía acerca de Juan el Bautista y que veía sus acciones, comenzaron a preguntarse si este Juan el Bautista era el Mesías, era el Cristo que habría de venir. Y Juan precisamente negó que él era el Cristo, que él era el Mesías. Juan, cuando le mandaron a preguntar los judíos, particularmente los fariseos, que a través de sacerdotes y escribas enviaron a preguntarle a Juan si él era el Mesías, él negó que era el Mesías y declaró que el Mesías, el que vendría, sería uno mayor que él. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan sabía que habría de manifestarse el Mesías y que él era aquel precursor que habría de preparar el camino para esa manifestación. Por eso, cuando Jesús se acerca y Juan reconoce que este Jesús tenía un testimonio intachable y reconoce también por acción del Espíritu que estaba frente a uno más poderoso que él, se negó a bautizarle y Jesús le dijo: deja ahora, es importante, es bueno que cumplamos toda justicia. Y la Biblia dice que entonces descendieron ambos al agua, del río Jordán. Juan le bautizó y luego que ascendieron del agua, comenzaron a orar. Aunque Mateo, el Evangelio de Mateo no destaca que estaban orando, los versos que leí en Lucas, en el capítulo 3, en el verso 21 en particular, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y entonces afirma y dice: y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y entonces vino una voz del cielo, la voz de Dios Padre, afirmando que este que estaba allí era su Hijo y que en él tenía complacencia. Juan había recibido una revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, de que aquel sobre el cual descendiera el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, este sería el Cristo. Así que, aun cuando eso no había acontecido, Juan pudo saber y percibir que aquel era el Señor. Y fue confirmado entonces cuando, luego de ser bautizado, están orando, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, en forma corporal. Más tarde, al otro día, Juan dio un testimonio y dijo de esta manera: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y afirma: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ciertamente esta experiencia fue extraordinaria, maravillosa, porque abiertamente comenzó a manifestarse el Cristo, el Señor, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, para un ministerio público y poderoso. Ahora quiero regresar al verso 21 del capítulo 3 de Lucas, que leí al principio como base, que dice: y orando el cielo se abrió. Jesús tenía la costumbre de orar de manera constante. Muchísimos textos en la Escritura lo afirman.
Y él, cuando oraba, estaba en una conexión completa, clara, precisa con el Padre. Y cuando oraba pasaban cosas maravillosas. Por ejemplo, en un momento particular de su vida y ministerio, tomó a 3 de sus discípulos, los llevó aparte y comenzaron a orar y a orar y a orar. Y aun cuando estos 3 discípulos estaban cargados de sueño, permanecieron despiertos, dice la Escritura. Y de pronto el Señor Jesús comenzó a transfigurarse delante de ellos. La gloria de Dios se mostró mientras estaban en un lugar apartado orando, y se vio ese mundo espiritual sobrenatural, invisible, se hizo manifiesto. Así que cuando se ora, los cielos se abren. Y yo quiero invitarte para que tomes esta palabra de modo que le des mucha importancia a la oración, que le des énfasis en tu vida espiritual a la oración, de manera tal que en esa relación de conexión con Dios mediante la oración, los cielos se abran para ti, se abran para aquellas personas por las cuales intercedes, se abra para nuestra nación y para la nación donde tú perteneces. De modo que los milagros y las señales de Dios se hagan manifiestas. Cuando oraron, el cielo se abrió, dice la Escritura. Me hace pensar eso en otros pasajes de la Escritura, donde Jesús enseñó, por ejemplo, y dijo: pedid y se os dará. Dijo: buscad y hallaréis. Y luego afirma: llamad y se os abrirá. Está hablando de la oración. Y entre las cosas que van a suceder cuando se ora, dice que si uno llama a la puerta del Señor, la puerta del Señor se abre. Los cielos se abren para aquellos que oran. Por otro lado, cuando Jesús estuvo comenzando su ministerio público y había comenzado a llamar a algunos para ser parte de su equipo ministerial, en un momento particular tuvo una experiencia extraordinaria en la cual declaró acerca de los cielos abiertos. Estaba Felipe y Natanael. Natanael había sido buscado por Felipe para traerlo donde estaba Jesús y decirle: hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Pero tan pronto Natanael se acercó, Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió de esta manera: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y Jesús le respondió y le dijo de esta manera: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Estaba confrontándolo espiritualmente y diciéndole: porque viste, porque te dije que te vi debajo de la higuera, entonces crees. Y dijo algo que debemos echarle mano. Dice: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estaba Jesús afirmando que los cielos se abrirían y que sus seguidores, sus discípulos, tendrían la experiencia de poder ver cuando los cielos se abrieran y también poder ver ese mundo espiritual invisible de forma manifiesta. Ángeles que subían y ángeles que descendían sobre el Hijo del Hombre. Aunque no vemos muchos pasajes en la Escritura con relación a esa experiencia de Jesús recibir la visitación de ángeles, sí hay varios. Uno de ellos se da cuando, estando en medio del desierto y siendo tentado por Satanás,
Una vez le venció, dice la Escritura, y venían ángeles y le servían. Pero en aquel momento Jesús estaba completamente solo. Ahora bien, la afirmación de Jesús a Natanael y a los demás discípulos es que habrían de ver cosas mayores, los cielos se abrirían y ellos podrían palpar el mundo espiritual invisible, manifiesto sobre la vida de Jesús y manifiesto sobre sus propias vidas. Cuando uno mira la Escritura y ve cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, hay algo que les dice, entre las muchas cosas que les habla, que tiene relación con esto que les estoy hablando. El apóstol Pablo dijo de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Está diciendo que debemos mirar más allá de lo natural, más allá de lo visible, para poder ver el mundo invisible, para que los cielos se abran. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A la iglesia en Corinto también les escribió y le dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que implica es que las cosas espirituales, las cosas invisibles, las cosas que nadie ha pensado, las cosas que nadie ha visto, las cosas que nadie ha pensado de manera anticipada, Dios las ha preparado para aquellos que le aman. La Biblia afirma y dice que los que aman a Dios son los que le obedecen. Entonces es importante establecer una relación con Dios directa, sana, genuina, de manera tal que estas promesas se hagan manifiestas. Y de modo que cuando nos acerquemos a Dios, particularmente a través de la oración, y aunque hay otras formas como lo es la adoración a Dios, son momentos particulares donde Dios se hace manifiesto. De hecho, con relación a la adoración, la Biblia dice en el Salmo 22 que Dios manifiesta su gloria y su poder sobre aquellos que le adoran. Déjenme buscarlo para leerlo directamente del texto. Dice de esta manera, Salmo 22, en el verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Las alabanzas del pueblo de Dios provocan que Dios habite en medio de su pueblo, que se haga manifiesto, que los cielos se abran y su gloria y su poder se haga manifiesta sobre el pueblo. Quiere decir que tenemos estos dos recursos y muchos más espirituales, la oración y también la adoración. Pero quiero enfatizar el asunto de la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando tú y yo como creyentes oramos, el mundo natural se conmueve. Las cosas no pueden continuar igual. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios solicitando su favor. Quiero repetir el texto que cité anteriormente que aparece en Mateo 7, verso 7, donde Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y luego dice, llamad y se os abrirá. Es importante que en medio de las circunstancias difíciles que nosotros estamos pasando, nos acerquemos a Dios solicitando su favor, tocando su puerta de manera tal que la abra, se abran los cielos y se manifieste su gloria y su poder. Cuando Jesús fue bautizado y comenzaron a orar, dice la Biblia, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma. Se hizo manifiesto en la vida de Jesús. Jesús que se había encarnado, que había dejado toda su gloria, que se hizo como uno de nosotros, recibió la unción y el poder del Espíritu Santo en ese momento particular de su bautismo. Recuerden que él se anonadó, vació toda su gloria.
Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, se describe que se hizo como uno de nosotros. Se hizo humano y se humilló, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. En ese proceso de encarnarse, en ese proceso de estar 100% siendo ser humano, recibió la unción del Espíritu Santo para poder hacer las señales y milagros que hacía. De hecho, él mismo lo declara, lo afirma, cuando en un momento particular, luego de haber echado fuera demonios en la vida de una persona, y fue criticado por los fariseos. En el capítulo 12, verso 28, él afirma y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y afirmó que el poder de Dios que se hacía manifiesto en su vida era por la acción del Espíritu Santo en él. Cuando fue bautizado por Juan y ascendió del agua y oraron y fue lleno del Espíritu Santo, precisamente el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que lo impulsó al desierto. Eso aparece en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días estuvo en oración y en ayuno, ungido por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vino el tentador, vino el diablo. Si usted conoce las Escrituras, va a encontrar que en diversas ocasiones fue tentado a hacer cosas para tratarle de demostrar al diablo de que era verdaderamente el Hijo de Dios, porque esa fue la premisa del diablo. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y así sucesivamente los otros eventos. Pero Jesús utilizó las Escrituras, afirmando: escrito está. Ungido por el Espíritu, tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y venció al maligno. Una vez le venció, dice la Escritura también que vinieron ángeles y le servían. Se abrió el mundo espiritual, se abrieron los cielos, fue fortalecido y luego es impulsado por el Espíritu Santo de Dios a comenzar su ministerio público, el cual comenzó en Galilea. Galilea era un lugar conocido como Galilea de los Gentiles. Siglos antes, este territorio, este lugar había sido invadido por naciones extranjeras que habían llevado cautivos a los israelitas y que como costumbre traían gente de diferentes lugares, de diferentes naciones que también habían conquistado, y las ubicaban en estos lugares. Y Galilea fue uno de esos sitios. Cada una de estas personas que habían sido puestas allí siglos antes había traído sus creencias, sus prácticas paganas de ocultismo, de idolatría, y este lugar se convirtió en un lugar oprimido por el mundo de las tinieblas. Cuando uno mira las Escrituras, a este lugar se le conoce como tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí eran descendientes de Jacob, eran parte de lo que formaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y la Escritura dice en el capítulo 4 de Mateo, hablando de este principio del ministerio de Jesús, que fue impulsado por el Espíritu Santo y vino a la región de Capernaum, vino a la región de Zabulón y de Neftalí, a Galilea. Dice la Escritura, comenzando en el verso 15 del capítulo 4 de Mateo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y luego afirma: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó su ministerio público en un lugar donde la Biblia afirma que era uno que estaba minado de tinieblas.
Aquí las tinieblas representan no la oscuridad de la noche, sino un lugar oprimido por el diablo, un lugar donde había control del reino de las tinieblas. Y es una región de sombra de muerte. Cuando uno mira nuestra nación Puerto Rico y mira a otras tantas naciones, donde la sociedad está convulsa y donde hay mucha violencia y donde hay muerte y donde hay idolatría y donde hay todo tipo de ocultismo y donde hay muchos males sociales, evidentemente cada uno de esos lugares está siendo oprimido por el diablo. Se está manifestando el mundo de las tinieblas. Es lugar de sombra de muerte. Precisamente en esos lugares es que Jesús entra por acción de su Espíritu Santo para liberar, para salvar, para traer la paz y el gozo y la fortaleza a la gente que estaba siendo oprimida. Libertad, paz, gozo, fortaleza, sobre todo la salvación. Así que Jesús, que fue bautizado en agua para cumplir toda justicia, pero que también fue investido del poder del Espíritu Santo, comenzó un ministerio público extraordinariamente poderoso. Cuando uno mira las Escrituras va a notar lo siguiente, que una de las cosas que Jesús hizo mucho fue libertar a las personas cautivas por el diablo, las personas endemoniadas. Otra cosa que hizo fue sanar enfermos. Multitud de personas con diversas enfermedades fueron sanadas por Jesús. Otra cosa que hizo fue enseñar la buena noticia de salvación, traer el mensaje para que la gente recibiera salvación y vida eterna, con un llamamiento al arrepentimiento y a la conversión, al cambio. Y también Jesús predicó, enseñó, libertó y sanó. Nosotros, la iglesia del Señor, nosotros los creyentes en Jesucristo, somos llamados también, por un lado, al arrepentimiento, a la conversión, a la santificación y también invitados a buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Buscar que los cielos se abran para nosotros, seamos investidos de poder, de modo tal que podamos ejercer un ministerio poderoso, libertando cautivos, sanando enfermos, predicando el Evangelio de Jesucristo, que son las buenas noticias de salvación y vida eterna, y enseñando la palabra de Dios, palabra que es poderosa, palabra que abre los cielos. Nosotros también estamos invitados a orar constantemente como lo hizo Jesús. Y yo quiero invitarte a orar en este momento. Concluir este tiempo de dar la palabra para invitarte a orar en esta forma. En primer lugar, si no has recibido a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, invítale a entrar a tu corazón, muestra arrepentimiento delante de Él y pídele que te santifique y te llene, de manera tal que puedas experimentar salvación y vida eterna y a su vez puedas ser lleno del Espíritu Santo y puedas ser parte del pueblo de Dios. Además, te quiero invitar a que cuando ores, intercedas por otros. Si eres creyente en Jesucristo, solicita el favor de Dios, solicita que los cielos se abran para ti, para la familia, para la ciudad donde vives, para la nación donde estás, y de ese modo entonces haya un milagro de avivamiento espiritual y todas estas situaciones adversas sean minimizadas y cambien y haya bendición para todos. Ora conmigo. Repite esta oración. Padre, es en el nombre de Jesús que me acerco a ti. Pido perdón por todos mis pecados. Pido que me santifiques. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Además, Señor, te pido que me santifiques y me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudas a ser un instrumento de tu paz, un instrumento de libertad y bendición para otros, un instrumento donde tú seas glorificado en mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús y pido que se dé un grande avivamiento espiritual en mí, en mi familia, en nuestra parentela, en nuestra ciudad, en nuestro país. Que te glorifiques, no solamente a través de mí, sino además a través de otros creyentes. En el nombre de Jesús.
Amén. Si has hecho esta oración doble conmigo, te invito a que nos escribas, nos dejes saber. Nuestro apartado postal es el siguiente: apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Te habló el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Bayamón, Puerto Rico. Si vives en Puerto Rico o si estás de paso en Puerto Rico y quieres estar con nosotros en el momento en que ya sea oportuno reunirnos, estamos en la ciudad de Bayamón, en la carretera 174, en el kilómetro 3.7. Te invitamos. Dios te bendiga mucho.